me parece importante resaltar el esfuerzo que se está haciendo el canciller y amigo Lisandro Rosales en poner en contexto uno de los retos más complejos que enfrenta nuestra región. Hace justamente 2 semanas, en Panamá, fue sede virtual del diálogo de alto nivel en el que nos planteamos evaluar la situación e impacto de los flujos migratorios irregulares que inician en el sur con destino al norte del continente. Como aquí se mencionaba, muchos de los países del Triángulo Norte no solo tienen el flujo migratorio que se origina de ellos, sino que además son ruta y tránsito. Nosotros en ese momento, junto a 9 países, principalmente sudamericanos, establecimos una hoja de ruta, sobre todo con el contexto del nivel operativo y la luz del principio de una responsabilidad compartida que permita identificar y construir soluciones integrales y que al final sean sostenibles, que no sean de un momento o de un episodio, sino que realmente se puedan sostener en el tiempo. Todos sabemos que las causas son diversas y que se han agravado con la pandemia. Las crisis políticas, humanitarias, desigualdades sociales y económicas, cambios en las regulaciones laborales y migratorias son algunas, pero al final lo que tenemos es una migración irregular, heterogénea, intrarregional y extracontinental que recorre nuestros países y cuyos indicadores tienen una sostenida tendencia al alza. Entonces son realmente preocupantes y requieren muchísima atención y con un enfoque multidimensional. Aquí escuchábamos algunas de las cifras y yo creo que en Panamá tenemos cifras de igual preocupación. Para darles una idea, nosotros en enero recibíamos a 1.000 migrantes. En el mes que pasó eran más de 25.000 migrantes, en lo que va del año van 64.000 migrantes, es un poco más de la mitad del año. El año pasado solo habían pasado 8.000, entonces son números realmente significativos el incremento. Nada parece detenerlos. Por ejemplo, nosotros durante las estaciones lluviosas normalmente el tránsito disminuía significativamente. Aquí no solo ha disminuido, sino que además de mantenerse ha aumentado, lo que significa rutas más peligrosas para esos migrantes, mucha preocupación y mucho más apoyo que se les debe dar. Entonces, obviamente esto es en una persona que ante el miedo y ante la preocupación que tiene su situación real, decide, no importa el miedo, no importa la incertidumbre, y se arriesga incluso a poner a sus vidas en peligro, y es una situación que realmente tiene que ser abordada no solo desde un enfoque multidimensional de cada uno de nuestros países, pero de una manera colegiada. Dentro de los planteamientos que hicimos, principalmente con Brasil, con Chile, Ecuador, Perú y Colombia, es la necesidad de articular acciones coordinadas que favorezcan una adecuada y oportuna gestión en esta ola migratoria sur-norte, que realmente está haciendo más compleja la situación de migración que ya se tiene en el Triángulo Norte. Esta aspiración de estos migrantes no se va a detener, entonces es una realidad que simplemente hay que enfrentar y hay que entender cómo poderla manejar. Una migración controlada es manejable, una migración descontrolada es absolutamente, rebasa las capacidades de cada uno de nuestros países y realmente nos llama un poco a sentarnos en cada uno de estos foros, en cada uno de estos conversatorios y tratar de traducir un poco todos los discursos, todas las charlas que demos en cómo lo estamos operativizando, cómo realmente estamos generando estos protocolos. En la provincia panameña del Darién, que es la frontera con Colombia, estamos recibiendo migrantes de 3 continentes y hasta de 30 países, en donde además en el proceso que hemos hecho de análisis se identifica claramente una ola de migración vieja, es decir, migrantes que llegaron a Sudamérica hace ya varios años y ahora por situaciones específicas han empezado a migrar. Adicional entonces a esta nueva ola de migración entre problemas como el cambio climático que ha generado toda esta serie de desastres naturales, situaciones políticas, humanitarias, en fin. Entonces realmente tenemos una confluencia de situaciones muy preocupantes y que requiere al final una política migratoria, visados, permisos, todo articulado.
Si un país hace una sola cosa que tiene esta profunda consecuencia sin articularse con el resto, está creando una profunda afectación en todos los otros países que somos países de tránsito, con lo cual conversatorios como estos tienen que darnos pie y tareas muy específicas de cómo vamos a hablar de cada, si deciden poner, por ejemplo, endurecer los permisos laborales que en algún momento eran más flexibles, los visados, abrir una frontera, cerrar una frontera, las restricciones de movilidad, en fin, todo eso tiene que haber algún proceso de articulación y de coordinación de manera que no haya afectación. En ese sentido, nosotros tenemos acuerdos con ambas fronteras, con Costa Rica y con Colombia, y esta idea de tener un modelo homologado de intercambio de información y de números tope debería ser ideal para implementarlo en el resto de Centroamérica. No puede ser que algunos países carguen con mayor peso que otros. Todos tenemos que realmente sentarnos, entender cuánto están pasando, cuánto es el máximo que los países pueden recibir, de manera que realmente haya un principio real de responsabilidad compartida. Y por otro lado, obviamente, el valor del acompañamiento de la comunidad internacional, que tiene que estar aquí, que tiene que estar presente. Hay muchos recursos de cooperación internacional que actualmente se dan en muchísimas otras situaciones migratorias, y la que estamos atravesando en todos estos países de Latinoamérica es importante, y es ahí que necesitamos visibilizar todo lo que se está haciendo y cómo podemos recibir ese apoyo en todo este acompañamiento. El reto de nuestros países al final es enorme, es complejo, es diverso. Incluye países de tránsito, incluye países de destino, incluye países que reciben por primera vez la migración, y todos tenemos que participar en nuestra justa medida en una solución. Y al final, el segundo componente importante tiene que ver con la desarticulación de estas redes de crimen organizado. Estos migrantes no lo hacen solo, tienen una persona que se está beneficiando de su propia problemática, de la propia miseria humana, y realmente, en la medida que ayudemos a desarticularlos a través de todos nuestros países, porque estos recorridos que pasan por 5, 6, 7 países realmente lo hacen con una red que está articulada. Así que como el crimen puede estar organizado, nosotros también deberíamos poder desarticularnos, organizándonos nosotros, intercambiando la información para poder judicializar a aquellos que se inicia una investigación pero que luego pasan hacia el siguiente país. La única manera realmente es compartiendo esa información y generando estas investigaciones de una manera coordinada. Amigos, yo quiero concluir reiterando primero el compromiso de Panamá con este abordaje constructivo de este complejo desafío. Sabemos que no es una tarea fácil, pero que debemos actuar y ser capaces de construir un marco holístico que atienda las causas estructurales de la migración, pero que privilegie siempre los derechos y la dignidad de la persona migrante. Conversatorios como este son claves, necesitamos mucho más visibilizar, mucho más sentarnos, operativizar. Así que nuevamente muy agradecida, Lisandro, por tu invitación. Siendo este el mes de la prevención de la migración irregular en Honduras y el año del bicentenario de la independencia de América Central, creemos que es un momento propicio para realizar este primer conversatorio que está llevando a cabo en la ciudad de Tegucigalpa, y el que sabemos desde ya está teniendo un gran éxito. Como ya se ha dicho, norte de Centroamérica, México, Guatemala en particular, son países, como el resto de los países que están acompañando, países de origen, tránsito, destino y retorno de inmigrantes, por lo que todos los países somos afectados en su conjunto por los problemas de los resultados de las migraciones irregulares principalmente. Y lo anterior es porque la gran mayoría de la población centroamericana en este sentido no tiene el acceso a los servicios esenciales para vivir dignamente. Los números son muy reducidos y los indicadores de la inseguridad social necesitan mejorar. Por lo anterior, ejes constantes de los planes de gobierno y los principales generadores de desarrollo económico de nuestros países debieran ser la educación universal y la salud con gratuidad, además de la modernización e incremento de la infraestructura en general con seguridad ciudadana. Hace falta diseñar y poner en marcha mecanismos para generar crecimiento económico
que promuevan mayores y mejores oportunidades de trabajo digno para la población dentro de un marco de transparencia y certeza jurídica como base del desarrollo integral de los países. Es necesario también fortalecer las alianzas público-privadas para la reconstrucción y ampliación de la infraestructura tanto vial como de puertos y aeropuertos. Debemos continuar promoviendo la transparencia y la agilidad como base de la estandarización de procesos en puertos fronterizos, marítimos y aéreos a fin de hacerlos muchísimo más eficientes. Por otra parte, se requiere que nuestros países se embarquen en planes y proyectos de fortalecimiento en materia de seguridad ciudadana. También debemos reforzar la lucha frontal contra el crimen transnacional organizado, principalmente la trata y tráfico de personas, el narcotráfico, piratería y lavado de capitales. También debemos fomentar la coordinación interinstitucional para abordar integralmente el fenómeno criminal de la migración irregular hacia otros países, incluyendo los esfuerzos regionales para el combate transnacional del problema, con la debida protección desde la perspectiva de derechos humanos. Hay que mejorar asimismo los procedimientos para la localización de personas, niños, niñas y adolescentes de instalaciones en puertos fronterizos, tanto en equipamiento como seguridad física. Se debe continuar trabajando en el desarrollo de acciones estratégicas regionales para contrarrestar las causas estructurales que son promotores de la migración irregular. En Guatemala hemos priorizado los centros de atención y referencia migratorios, el fortalecimiento de los procesos de recepción de personas retornadas, la construcción y remodelación del centro de recepción en la Fuerza Aérea Guatemalteca ubicada en la ciudad de Guatemala, y próximamente sucederá lo mismo en la ciudad de Tecumán, fronterizo con México. Asimismo, buscamos la readecuación y remodelación de los albergues de las casas para menores de edad, nuestras raíces, y la construcción de más centros de salud para migrantes y retornados. Se contempla además programas de seguridad alimentaria, campañas de nutrición y de prevención, como el programa Quédate Aquí, prevención al tráfico ilegal de guatemaltecos y contener los riesgos de migración irregular, como la campaña Piénsalo 2 veces. Por eso es tan importante que nuestros países se empeñen en la cooperación y coordinación de esfuerzos, sobre todo en la coyuntura en la que nos encontramos, para fortalecer las mejores prácticas para una migración regular, erradicando las causas de la migración irregular con enfoque transversal en la protección de los derechos humanos y el desarrollo integral. Como es de todos conocido, este vicedespacho que tengo a mi cargo asumió la presidencia pro tempore del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones MIRPS para el presente año 2021, habiendo alcanzado, gracias a la colaboración de la plataforma de apoyo y sus estados miembros, significativos y valiosos logros como facilitador de condiciones y soluciones para la atención, prevención y protección de los refugiados y retornados. En ese sentido, hacemos un llamado para que los países que aún no hayan ejercido la presidencia pro tempore de este mecanismo, que puedan manifestar su interés para el año 2022. Quisiera agradecer al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y su oficina en Guatemala, así como a la Organización de los Estados Americanos, OEA, a la Comisión Económica para América Latina, al Sistema de Integración Centroamericano, SICA, y a los países miembros del MIRPS, y a su Secretaría a cargo de México y su plataforma de apoyo, actualmente ejercida por Canadá, por su valioso aporte en esta gestión regional ante esta temática. Nuestro mayor deseo es que estos eventos, como este primer conversatorio regional, sean agentes multiplicadores para alinear conceptos multinacionales con un solo objetivo: la protección de los derechos humanos de la población migrante, y principalmente que la misma sea una migración segura, ordenada y regular. Necesitamos seguir revisando otras alternativas como las que comentó el señor vicecanciller de Costa Rica para el tema de los trabajadores temporales. Guatemala está trabajando muy fuertemente para que este sea una alternativa viable y que podamos enviar más trabajadores por esta vía
y que de esta manera podamos promover una migración segura, ordenada, regular y principalmente circular, porque de esta manera no rompemos el tejido social, es más, lo promovemos y promovemos de una manera segura que la mano de obra, en este caso la guatemalteca, pero de otros países que también estoy seguro que es muy bien valorada, pueda ser trasladada a otros países y que también puedan retornar con seguridad a sus países de origen. Finalmente, quiero agradecer la amable hospitalidad de la honorable Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de la República de Honduras y felicitamos al señor Canciller Lisandro Rosales Maneras por la valiosa y oportuna iniciativa. Hace ver la importancia de este tema y la actualidad que tiene, no solo por tradición histórica de migración en nuestra región, sino por el agravamiento que ha tenido la región desde el punto de vista económico, sanitario y social producto de la pandemia del COVID-19. Pero además, como lo habían dicho también muchos de los colegas que me antecedieron, ante los efectos de una región altamente vulnerable al cambio climático. La migración en sus múltiples dinámicas y dimensiones ha sido un fenómeno histórico y común para todos los pueblos. Sin embargo, en estos últimos años, este se ha identificado en la región por motivo de las crisis multidimensionales que hemos tenido. Nuestra región tiene que ser consciente de la necesidad de trabajar de manera conjunta y solidaria este fenómeno, ya que ningún Estado por sí solo puede solucionar los problemas que conlleva la migración masiva e irregular, y en ese sentido Costa Rica hace suya las palabras de la ministra Moines, de ese enfoque totalmente integral, así también como lo decía nuestro colega Maximiliano. Se requieren consensos y respuestas integrales que pongan en práctica principios de responsabilidad compartida y el respeto a los compromisos internacionales en materia de migración. Y es fundamental para ello tener la participación de múltiples actores, desde el sector privado, sin lugar a dudas, hasta los organismos internacionales, como bien lo recomendaba Panamá y la cooperación internacional, pero sobre todo los gobiernos. Nosotros que estamos aquí representándonos, ¿cómo podemos hacer esa interacción entre estos actores? Y todavía para asegurar aún más esta aproximación integradora, debemos también, con soluciones creativas, inclusivas, incluir también a los gobiernos locales. Costa Rica sí cree en la solución de soluciones conjuntas que aseguren una movilidad regular, ordenada y segura. Ese debe ser el punto cardinal que tenemos que tener en este enfoque, lograr una movilidad humana que sea regular, ordenada y segura, y siempre con una perspectiva humanitaria, de derechos humanos y de seguridad, para garantizar así el bienestar tanto de las personas migrantes como de las poblaciones de los estados de origen, tránsito y destino. La cantidad de personas migrantes y refugiados que han llegado a nuestros países supera por mucho nuestras capacidades institucionales, y no podemos solos hacer frente a los retos y desafíos de las dinámicas migratorias actuales. Según los datos, por ejemplo, de la Conferencia Regional sobre Migraciones, en el año 2020 se contabilizaron más de 248,000 personas refugiadas solicitantes de asilo en Centroamérica y México. Solo en Costa Rica tenemos más de 99,000. Para atender la magnitud de este fenómeno se debe entonces generar soluciones que tengan impacto real y perdurable en el tiempo, que logren transformar los aspectos negativos derivados de la migración en aspectos positivos. Es por eso que se debe entonces atacar directamente las causas estructurales de la migración. Para eso tenemos que volcar nuestras miradas en una reformulación de las estructuras económicas e institucionales, empezando por la creación de nuevas oportunidades que tengan como eje principal una visión inclusiva donde se responda adecuadamente a las necesidades de la nueva realidad, donde se respete siempre al ser humano y al medio ambiente, y donde se incluyan enfoques de género, enfoques ambientales, intergeneracionales, étnicos y raciales.
La integración socioeconómica de la población refugiada y migrante es y debe ser considerado un motor de desarrollo para los países de acogida, pero debe tener un enfoque de territorialidad, porque no es lo mismo los migrantes que podemos recibir e integrar en una zona rural como los que tenemos en una zona urbana. Y ese aspecto no es la misma migración la que vamos a tener en esa zona, y por eso hay que tener un enfoque territorial. Se necesita creación de acuerdos y contratos entre los países de la región que permitan ese flujo de migrantes con modalidades diferenciadas, por motivos laborales, según las necesidades específicas de nuestros países en estaciones determinadas del año que así lo requieren. Esto con intención de evitar la migración irregular y los peligros que esto conlleva para las personas migrantes. Apoyar esos procesos de regularización y documentación de la población migrante es indispensable para respaldar la integridad de esos migrantes y también para proteger a la institucionalidad y la gobernanza de la migración. Se debe crear categorías de recepción de migrantes que vayan más allá del refugio para garantizar su estadía legal en los países de tránsito y destino y que puedan gozar plenamente de sus derechos. La migración irregular es un incentivo para el fortalecimiento de las redes de explotación sexual y comercial, así como para la trata de personas. Y el narcotráfico. Estamos en una región donde a la par de los migrantes están pasando los kilos de cocaína, está pasando la marihuana. Hay toda algo de cultivo perfecto para financiar estas redes de tráfico de personas. En resumen, y haciendo un poco oyendo a la ministra, está muy importante tener estos conversatorios, pero ¿qué podemos hacer puntualmente? ¿Qué son los acuerdos? ¿En qué deriva esa responsabilidad compartida entre los países? Primero, en estar de acuerdo que el punto cardinal debe ser una migración regular, ordenada y segura, bajo el principio de responsabilidad compartida. Y eso solo se puede hacer con un trabajo conjunto, con un diálogo permanente entre todos los gobiernos. Y eso tiene que estar basado en consensos y respuestas integrales. Tenemos que hablar más, tenemos que intercambiar nuestros problemas, pero también, como lo decía muy bien los colegas, y lo decía también el ministro Edmund de Belice, tenemos que intercambiar información. Tenemos que hacer y romper ese paradigma de la seguridad nacional y hablarnos entre las policías de migración, entre las diferentes institucionalidad y gobernanza migratoria. Tiene que ser un enfoque multisectorial. No podemos dejar de lado el sector privado, no podemos dejar solo al gobierno enfrentando eso. Tenemos que ayudarnos de la sociedad civil, pero además tenemos que aprovechar de la mejor manera a la cooperación internacional y a los organismos internacionales que trabajan en eso. El otro gran consenso es la convicción profunda que toda esa migración, independientemente de cuál es su categoría económica irregular, por violencia, por climática, tiene que ser bajo el enfoque de un respeto total de los derechos humanos de los migrantes. Y por último, para evitar esa migración, tenemos que pensar en nuevas estructuras económicas. Y una cosa muy puntual sería la posibilidad de encontrar otras maneras de migrar legalmente a esos focos, a esos países donde hay trabajo. Las visas temporales, la migración de trabajadores laborales temporales es una solución. Se ha aprobado, lo ha aprobado México, lo ha aprobado Canadá, lo ha aprobado Estados Unidos, lo ha aprobado El Salvador, lo ha aprobado muchos países, Costa Rica lo ha hecho con Nicaragua. Esa es una verdadera opción para la persona que tiene que buscar mejores oportunidades de vida, mejores trabajos, o ganar sencillamente un poco más y hacerlo momentáneamente, va de una manera regular, ordenada, segura, a otro país, trabaja y regresa al propio. Creamos así también un vínculo, no desvinculamos a ese migrante con su tierra, porque nadie quiere migrar, todo el mundo quiere quedarse en su hogar, en su tierra. Seamos creativos, no sigamos tratando
de tener resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo. Para empezar, este diálogo es el fundamental, la búsqueda de acuerdos y además ser creativos en la forma de cómo enfrentamos estos desafíos de la migración.